Muchas gracias, compañera. Hay otros temas que... Hay un tema de fondo, ¿no?, que usted ha planteado, el tema de la educación. Y es el tema que tenemos militantes quizás que no discuten los problemas políticos o están en un comportamiento más de seguidismo, en la medida porque en las últimas décadas la educación ha ido deteriorándose, ¿no? Entonces usted ha enfatizado la importancia de la educación desde el nacimiento y los primeros 3 años, cuán importante sería que se retome esta propuesta. Pero también, ¿qué está pasando acá que en la sociedad peruana que se reclama reformas educativas, se elabora diagnósticos que estamos muy mal en la educación, pero no pasamos a la implementación de las alternativas, de las soluciones? Que esto obedece a intereses, quizás uno puede dar interpretación que esto le conviene tanto a los grupos dominantes de la sociedad, porque mientras tengamos una población rebaño que no cuestiona, que no problematiza nada, entonces estamos bien. O qué otros factores podría obedecer que el tema de la educación se postergue y cada vez se está deteriorando. Revisamos hace poco que, por ejemplo, que antes se invertía casi el 20% del presupuesto nacional en educación y ahora no llega, creo que ni al 5%. Entonces, y ahora cuando las necesidades son mayores tenemos menores inversión en educación. Esto quiere decir que no se está tomando en serio realmente esta área tan importante para la formación de nuestros ciudadanos, nuestras personas, de los peruanos. Y esto redunda en el partido, porque tenemos militantes que cada vez leen menos, ¿no?, que cada vez tienen menos inquietud intelectual y solamente son utilizados como instrumentos o como propagandistas para las campañas electorales, ¿no? Pero entonces esto es una preocupación y yo quisiera que usted nos siga desarrollando este tema tan importante que yo sé que es una preocupación suya muy vital. Indudablemente la educación constituye pues la columna vertebral del desarrollo de toda sociedad, y para nosotros desde el APRA es indudablemente esa columna vertebral que tenemos que solidificar, que tenemos que fortalecer para hacer que finalmente sea la parte medular que logre hacer que nuestra sociedad se transforme. Y hablamos de transformación a pesar de que podamos estar conquistando quizás a lo largo de los 3 años de este gobierno, quizás estemos con los programas sociales logrando paliar las dificultades económicas de algunos segmentos, pero aquí hay un problema de fondo que no va a poderse solucionar. Si nosotros miramos, por ejemplo, un poco más allá de nuestras fronteras, encontramos en África grandes problemas de corrupción, de moralidad. Encontramos en la India grandes problemas de ese mismo estilo, a pesar de sus grandes y enormes riquezas. Mire usted esa paradoja. Quiere decir entonces que la riqueza no resuelve el problema, porque finalmente, ¿qué garantiza que tengamos en realidad una ingente riqueza, abundante posibilidad de recursos naturales, y quizás la distribución esté mejorando en la posibilidad de hacer que algunos segmentos de nuestra población accedan a estos recursos cada vez con más facilidad? Pero si la filosofía desde el ser humano mismo no cambia su actitud, si seguimos pensando de manera individualizada, y aquí recuerdo a Aya de la Torre también, porque él decía con claridad, si seguimos siendo individualistas, seguimos siendo burgueses y también reaccionarios. Si seguimos pensando solo en nuestros bolsillos y no también en el del otro y no también en el del hermano, seguiremos alimentando esa corriente liberacionista que quizás ha hecho que a lo largo de la vida republicana nos hayan convertido finalmente en repetidores y en la cola del poder. Finalmente, ¿quiénes se ponen detrás del poder? No dicen, no, es que acá voy a estar porque este candidato va a ganar. Y eso es lo normal, ¿no? Acá voy a estar porque este candidato va a ganar. Y todos hacen cola detrás del candidato supuestamente ganador, porque aspiran a ser parte del poder. Y entonces, efectivamente, la educación cumple un fin. Por supuesto. Por eso decía al principio, ¿qué tipo de ciudadano formamos? Ese ciudadano que quiere
eso que le llamamos, ¿recuerda usted esa sociedad exitista? Queremos un ciudadano que solo quiera tener plata en el bolsillo. Queremos un ciudadano que aplauda y que me diga, como ese taxista que me decía, no importa, Fujimori robó, pero nos dio, pues hizo obra. Que queremos ciudadanos que la condición moral pase de ser, ahora pues hay muchas cosas que antes eran, para nosotros, de nuestra escala de valores, eran cuestionables, y hoy consideramos que incluso hasta son buenas. Hay gente que dice, no, pero es que este es tonto, no debería ser así. Hoy lo que es, antes lo que era bueno, hoy de repente resulta malo. Resulta que ser honesto, ser moral, ser veraces es más bien un problema, un defecto. Y entonces una falta de calidad. Entonces, ¿qué hacemos para hacer que esto cambie? Eso se logra única y indiscutiblemente, compañeros, desde el segmento de la educación, desde las políticas públicas. Si desde las políticas públicas de educación, que debieran ser transversales a todos los segmentos, por ejemplo, una cosa bien sencilla, muy sencilla. El tema, nos preocupamos por hacer campañas de salud por el tema del cáncer, por el tema del SIDA, etc. Pero hay un tema bien medular que agrede seriamente a la población nacional. ¿Usted sabe cuál es el índice de alcohólicos en nuestro país? Y el alcoholismo, por ejemplo, nadie le da importancia. Dice, no, bueno, el alcohólico. Compañero, el alcoholismo destruye no solo la familia, destruye la personalidad del alcohólico, destruye el trabajador que habitaba dentro del alcohólico, destruye el ciudadano. Y entonces, ¿qué hacemos desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, respecto a esto? Nada, porque es salud mental, pues, compañero. Y la salud mental no es motivo de discusión ni de preocupación para nadie. La salud física sí nos preocupa, porque si bueno, nos enfermamos nos morimos. ¿Y la salud mental? La salud mental deteriora la conducta, deteriora el comportamiento, trastoca el comportamiento del ser humano y por lo tanto lesiona a la sociedad. ¿El pandillaje acaso no es un problema de salud mental? ¿La delincuencia no es acaso un problema de salud mental? ¿La inmoralidad es un problema de salud mental, mi querido compañero? La inmoralidad es un problema de salud mental. El hecho de que alguien diga, no importa, robó, pero también me hizo obra, es un problema de salud mental y por lo tanto es un problema de salud pública. Esos son temas transversales, son temas que deben nacer desde la educación y que deben ser trabajadas desde el segmento de salud también, indudablemente. Por lo tanto, yo creo que hay que replantear. La vez pasada en el partido tuvimos un conversatorio con Grover Pango y con la señora Patricia Salas, creo, me parece, la que forma parte de la comisión especial que ha trabajado lo que es el Plan Nacional de Educación, y precisamente afirmábamos que el documento, el Plan Nacional de Educación, sin embargo, desde mi óptica, era todavía un documento de trabajo. Creo, sin embargo, que hay necesidad de que los docentes, desde el magisterio, desde su experiencia personal, aporten para enriquecer este tema de la educación, que es gravitante. Si queremos una sociedad menos enferma, si queremos una sociedad más solidaria, si queremos una sociedad más permeable y tolerante, si queremos una sociedad menos falsa, menos hipócrita, si queremos una sociedad menos de formas y más de fondo, necesitamos trabajar desde la educación, desde el niño recién nacido y por lo tanto también desde la formación de los padres. Alguien me preguntaba, una madre de familia me preguntaba una vez, me decía, doctora, pero no hay escuela para padres. Es que me decía, no se puede enseñar a ser padres. Mentira, yo sí creo y estoy convencida de que a los padres hay formas de entrenarlos. ¿Por qué no los entrenamos? Para que aquellos padres tengan hijos mejores. Un mal ejemplo ciudadano, compañero, un mal ejemplo ciudadano, un mal ejemplo de civismo es seguir sosteniendo el voto obligatorio, por ejemplo. El voto obligatorio representa para grandes segmentos de la población son los votos de alquiler, pues. Son los votos de alquiler. Ah, ya voy a votar. ¿Por quién tengo que votar? Ah, por tu amigo, ¿no? Ah, ya. Son los votos de alquiler. Hoy son rojo, mañana verde, pasado amarillo. Mientras que el voto voluntario es el voto comprometido, el voto del que tiene voluntad por hacer que el sistema cambie. Yo sí creo que el voto voluntario es un tema importante para incorporar en nuestras reformas. Ojalá y el Congreso pueda debatirlo a tiempo y pueda en realidad ser una posibilidad para que por lo menos nuestras decisiones sean más responsables y no tengamos pues la posibilidad de una Keiko Fujimori en el próximo gobierno.